Arribando a la 1:12, hay que conversar con uno que sí sabe de lo que se mueve en el Congreso. Proyecto de ley de que modifica la ley de tráfico ilícito de inmigrantes, código penal, la propuesta de eximir de responsabilidades penales a las iglesias, a los partidos políticos. El asunto está complicado, como que está caliente. El pleito que tenían en Friusa lo movieron y ahora creo que lo tienen en el Congreso. Pero para eso nos va a hablar por los pasillos del Congreso Félix Nova. Hermano, bienvenido. Gracias, gracias. Lo bueno que no vamos a tocar los temas de los préstamos, porque con la olla colectiva que hay, hablar de préstamos de cuartos que no son de nosotros. Una cosa a la vez, por favor. Lo que pasa es que si yo hablo de préstamo y de dinero, el bolsillo mío se referirá a mí. Cuánta hipocresía. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y te sale el número de James Bond 007. Literal. Porque 007 y 7 son los algodones. No, 007 por lo siguiente, 0 pesos, 0 dólares y 7 usos de la tarjeta de crédito. Literal. Háblame un poco, cuéntame, líder, ¿cuál es el pleito que hay en el Congreso? Fíjate, volvimos ya de Semana Santa. En el Congreso volvieron los trabajos habituales y uno de los puntos que se está discutiendo dentro del Código Penal es sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Podemos decir de una manera llana, las empresas y cualquier sociedad que esté compuesta por diferentes personas físicas que componen a una persona en sí jurídica, que ahí ya sería como las SRL e IRL, partidos políticos, las organizaciones sin fines de lucro, entre otras. Y se ha estado hablando del tema de la responsabilidad penal, que existe la responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero dentro del Código Penal, la propuesta desde el año 2021 se ha estado tratando de que los partidos políticos y las iglesias estén eximidos de las mismas, que ha sido un gran punto de debate entre los políticos, los legisladores, con muchos ciudadanos que tienen sus puntos en contra de eso. Voy a poner, por ejemplo, el caso de las iglesias, que aquí se ha hablado de que las iglesias no tienen que tener responsabilidad penal, pero hemos visto en otros países, como en Estados Unidos y Canadá, que ha habido casos de que una iglesia oculta el hecho ilícito de algún cura de ellos, y por el tema de ocultarlo, ya tienen la responsabilidad penal de responder sobre los hechos que hicieron. Eso es algo que aquí no lo quieren poner dentro del Código Penal, que es algo de verdad que hay que tener en vista. En el caso de los partidos... ¿Eso no te crearía un manto de impunidad dentro de esos segmentos que tienen una alta influencia social? O sea, tú le estás diciendo, usted puede hacer lo que ustedes quieran, pero mientras esté dentro del partido, esté dentro de la iglesia, no pasa nada. No pasa nada, que aquí hemos tenido muchos casos de curas, también casos dentro de los partidos políticos de personas que hacen movimientos ilícitos o que son aspirantes a un cargo electivo que lo logran y después Estados Unidos le manda como una solicitud de extradición al Estado. Yo voy a hablar con él. Sí, es verdad. Sí. Entonces, no hables tú que yo hablo. ¿Qué pasaría en ese caso entonces? Porque sería blindaje para muchas personas que quizás quieren hacerlo mal hecho, entrar a una feligresía o entrar a un partido político. Mira, yo voy a poner el caso de los partidos políticos, los debates que he tenido con algunas personas referente a ese aspecto. Hablan de que al final los partidos políticos es un conglomerado de personas, que al final cada uno es responsable individualmente. Y son humanos. Sí, son humanos, sí, eso es cierto. Pero, por ejemplo, a la hora de tú registrar a una persona como candidato a un cargo electivo y que logre esa posición electiva, supuestamente la ley de partidos, régimen electoral y todos los partidos del sistema hacen un supuesto filtro para ver si los perfiles son adecuados para sanearlo y saber de que no están en ningún negocio ilícito ni nada por el estilo. Se supone en principio. De la práctica a la realidad. No, voy a voy a poner el caso de las primarias del 2023, que se estaba hablando mucho del tema de la preselección de candidatos, que eso fue uno de los debates por el tema de lo que había pasado con una diputada en La Vega, lo que había pasado con un candidato a regidor también en la misma Vega, también el caso de un diputado en Santiago. Cuidado si dice La Vega otra vez. No, son 3 y yo tengo 2. Cuidado. No voy a ser persona no grata en La Vega todavía. Ah, muy bien. Todavía. Adelante. El caso del diputado en Santiago. Y ahora, el lunes, tuvimos el caso de un regidor del Distrito Nacional que lo solicitaron para extradición. Ahí vemos que los partidos políticos no están teniendo como el filtro necesario. Ese departamento no está trabajando en los partidos políticos. No, para nada. Que incluso se ha hablado de que muchos mandan como una lista de los candidatos que tienen a la embajada estadounidense. Cosa que parece que... Se supone que parte del proceso. Como para saber de que no tienen ningún lío
no tengan ningún conflicto caso legal, pendiente. ningún caso pendiente en otros países, para ponerlo así. Pero no en otros países, Félix. Te quiero preguntar aquí mismo. Si una persona, vamos a suponer que fue condenada a lavados de activos y fue condenado y pasó su pena, pasaron ya tal vez 10 años, ahora es un nuevo ser de luz, ahora está en modo zen y Se espiritual, redefinió. pero quiere entrar a un partido político para ser candidato, puede serlo. Puede haber sido. Podría serlo por el tema de que incluso la ley, en el caso, por ejemplo, del legislador, si tú fuiste un legislador y después tú cometiste una falta grave y te suspenden, la suspensión es como de 10 años, como establece la Constitución y las leyes. Entonces, si se cumplen los 10 años, tienes el derecho a aspirar Tú nuevamente. cumpliste ya. Tú cumpliste. Ahora, el tema de esa responsabilidad penal de los partidos políticos es para evitar de que los partidos lleven cualquier candidato solamente porque tenga 2 pesos encima. Cosa que hemos visto muchas veces, que ha pasado tanto en La Romana, que pasó también con un alcalde de uno de los municipios de esa provincia. O sea, tú dices que la esencia de esa propuesta es filtrar mejor los candidatos. Sí, porque hay O algo... los criterios en base a se Sí. eligen los candidatos. Hay algo en el derecho penal llamado constreñimiento, que se basa en lo siguiente, de que si hay una sanción por algo, te pone a pensar de que, hey, yo no lo puedo hacer porque tengo estas consecuencias. ¿Dónde vemos mucho el tema del constreñimiento? Cuando nosotros estamos manejando y estamos parados en un semáforo en rojo. ¿Cuál es la consecuencia de tu cruzar un semáforo en rojo? Que te De que choquen fácilmente una el multa. AME te va a agarrar y te va a poner una multa. Ujú. Ese es un caso de constreñimiento. A la hora de tú poner esa responsabilidad penal a los partidos políticos y a las iglesias, vas a hacer de que vayan a actuar como por la línea, para decirlo así. De que un partido político, a la hora de llevar, por ejemplo, a fulano de tal candidato a alcalde, va a decir, pero venga acá, tenemos que ver los antecedentes de fulano. ¿A qué se dedica? ¿Es una persona que está limpia y que tiene buena reputación con la sociedad? Ok. Porque ese es uno de los problemas que ha tenido tanto la iglesia y los partidos políticos en los últimos años. Han perdido mucha credibilidad por las acciones individuales, no colectivas de las personas. Porque al final los partidos y la iglesia no son malos. Son las personas que hacen las acciones que son indebidas. Y en el caso de entonces los sacerdotes, que ahí eso también me llama muchísimo la atención, porque, puede, como pasa con pastores, porque aquí hubo un pastor Sí, que claro. el año pasado fueron varias Fueron- las niñas que lo denunciaron, que incluso le había contagiado enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa con esos individuos que están arropados por una comunidad? No siempre... Porque claro, son los maridos ejemplares, son las personas ante la sociedad intachables, sin embargo tienen esta doble vida y no solamente con perdón, como dijo el Papa en un momento, con pedirle perdón no es suficiente a las víctimas. Bueno, ya eso es un tema que choca mucho con el tema de la fe y de lo que tienen que hacer las autoridades eclesiásticas en ese aspecto. Por eso es que dentro del Código Penal ese tema es muy delicado también por el poder que puede tener el tema religioso. Claro. Porque incluso esta fue la primera vez que se vinculó Sí. abiertamente la iglesia con diferentes candidatos que mandaron su listado. Entonces ya ellos tienen su poder. Entonces a Y partir hicieron de ahí, caravana y de todo. claro, entonces Totalmente. a partir de ahí tú dices, esto es una mancuerna. Es como si pasa por el partido político y si tú pasas por la iglesia, estamos todos bautizados y todos somos Claro. Da un golpe a nueva la criatura en el credibilidad. Señor. Ya tengo los 3 golpes en el pecho y ya estoy limpio. Qué difícil. Me liberé. Mira, Sí. hay un asunto también, pero ya cambiando de tema. Pero antes de cambiar el Ajá. tema, o sea, ¿cuál tú crees que es el futuro de esa propuesta? Mira, es Real. igual- yo voy a decir una frase que yo se la apliqué a varios colegas míos sobre el tema del Código Penal. Sobre el tema de las leyes en general. ¿Tú quieres que se apruebe algo rápido en el Congreso? Llámalo reforma constitucional. ¿Tú quieres algo que se debata mucho? Llámalo ley. ¿Tú quieres que algo nunca se apruebe? Llámalo código. Ya. Adelante, Juan. Si tú Ay. si quieres más, porque vamos a cerrar la cafetería. Mire, el proyecto de ley que modifica el tráfico ilícito de migrantes. Háblame de eso. Mira, esa propuesta nació por el conflicto que pasó en Friusa. Ok. Estamos claros. Sí, que ahí tuviste el revolú que se armó. Ujú. Resulta que el fin de semana que después de eso, el presidente habló al país de que iba a someter una serie de proyectos de ley referente al tema de los migrantes ilegales. Ok. Y una de las propuestas que depositó al día siguiente, aquel lunes, fue el tema de una propuesta de ley modificando los artículos 2, 6, 7 y 5 de la Ley de Trata de Inmigrantes del año 2003, que ya había sido modificada recientemente en el año 2021-2023, si no me equivoco, que ahí lo que hace es lo siguiente.
de aumentar las penas a las personas que incurran al tráfico ilícito de migrantes. Voy a poner un caso de los O sea, que la establece modificación la es ley. aumentar las penas. Ujú. Es aumentarlo, que incrementa de 150 a 300 salarios mínimos, para Ok. poner un caso en una de las penas. ¿En cuáles casos se puede ver el tema del tráfico ilícito de las sanciones? Las personas que tienen como una casa en alquiler y se la alquila a una persona que se dedica al tema de traer a migrantes ilegales al país. El quien se lo alquila a una persona que se dedica a eso tiene sus penas, porque dime tú eres el que está alquilando. ¿Cómo tú no vas a saber a quién tú se lo estás alquilando el lugar? Claro. ¿A qué se va a dedicar esa O persona? sea, la responsabilidad. Sí. Es lo que hace es como especificar responsabilidad de quién la tiene. Responsabilidad Y- y- quién la tiene. Y esa misma ley ve también o abarca a la persona que le alquila a una persona irregular. Porque A una persona irregular. no, digo, en este caso, Ujú. tú hablabas de la persona que se dedica a hacer X. En este caso, la trata de inmigrantes, vamos Sí. a decirlo así. Pero al dueño o propietario que le alquila a alguien, ya, o sea, al ilegal como tal, también la ley lo... También. Ah, Por el tema de que se necesita la documentación Claro. requerida como ciudadano Claro. para tú poder alquilar. O que tú eres una persona que está en tránsito. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente aquí eso es normal que de repente tú encuentras en una casa viviendo a una persona de manera ilegal en la República Dominicana y que al mismo tiempo tú le alquila, se le alquila a ese, pero ese le alquila a 5 No, más, lleva a 6 7 más, personas. y de repente tú te encuentras todos los días con una persona diferente viviendo al lado telaraña. de tu casa. Eso pasa Sí. aquí muchísimo. No, también otra cosa, que habrá sanciones a las personas que alteren documentación a favor de personas que estén indocumentadas. Oh. Ese es otro de los puntos. Ahora, Entonces, ¿cuál es tu opinión de esos dos puntos? Ujú. no, yo te voy a decir en general lo que yo opino. Ok. Tenemos buenas leyes en general desde hace muchos años. El problema es la debida aplicación, porque siempre donde se crea una ley se hace una trampa Es verdad, porque hay muchas leyes que no se aplican. Y están que no ahí. se aplican. Yo te voy a poner una de las más clásicas. La ley de migración, que es del año 2004-2005. Y la misma ley tiene muchas disposiciones que hoy en día no se ha aplicado en pleno 2025. Que hay muchos reglamentos de aplicación que lo han tenido que echar para atrás, porque siempre que tratan de aplicarlo, la presión popular de una vez dicen, cónchale, ¿cómo es posible que están haciendo esto? Que esto es pro haitiano, yo no sé qué, que es pro yo no sé qué. De una vez devuelven. Y hay otras leyes que también no se han aplicado correctamente, que son muy buenas, que en letra es perfecto, que literalmente es una utopía. Pero no se ejecuta. Gramaticalmente ejecuta. excelente. ¿Dónde Así está mismo. tu recomendación alrededor de todo esto? ¿O tus conclusiones No. alrededor de todo esto? Sobre el tema de la modificación a la ley de trata y tráfico ilícito, es lo siguiente, que al final el tema de tú imponer mayores sanciones nunca va a resolver algo, porque al final el tema es que tú puedes tener la ley, pero el tema de que la gente respete las reglas de juego son otros 500. Y mientras haya gente beneficiándose en el tema fronterizo con ese tema, No sé. es muy difícil de poder ejecutar debidamente la ley y de disminuir esos casos de migrantes ilegales que entran al país. Claro, porque van a entrar, viene a entrar uno, en una hora se van, pero en No. la otra hora vuelve. Porque el tema migratorio es como una puerta... sea- No. El tema migratorio es como una puerta giratoria. Que tú entras y de una vez... Así mismo. Lo Sí, sacaste literal. por dentro, Yo- ok. Una anécdota que me pasó hace 5 años. Fue una vez que yo estaba en el Congreso y la persona que me parqueaba por los alrededores, ahí afuera, era una persona, un migrante ilegal, para decirlo así. Resulta Como que en todos los sitios que te parqueen. el 80%, vamos a decir. Vamos a ayudar. Bueno, La ¿verdad? mayoría, para Sí, no decir en la mayoría. todos. Sí. Pero está bien el cuento. Resulta que un día yo veo como que él no está y yo pregunto como a una persona de los alrededores, ¿y fulano dónde está? Ah, no, lo deportaron. Pasan 3 días y volvió otra vez. Sí, claro. Claro, no, el ojo del amo engorda el Pero, caballo. pero o sea, hay en la franja de las Américas tenían una chercha en Ellos ya lo contubernio, saben. en contubernio con el destacamento, migración y todo el mundo, que pasaban colmado por colmado a llevarse a los delivery. Y tú, de repente, ven acá, mi hermano, pero yo tengo media hora. Ah, no, fue que se llevan al delivery que está en migración. Ah, ok. Ah. Y al otro día, tú ibas al colmado porque Y el no tiene delivery de- estaba. no ti- el colmado no tiene delivery. Cuando tú ibas al colmado, te encontraba el delivery. Félix, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo? Bueno, a través de redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, X, Twitter. Todas las a través mío, Tinder. Tinder Hombre. también. eso lo pusiste tú. A través de mi usuario, Félix Nova H, que estoy siempre a la disposición. El WhatsApp se lo piden a Carlos Mariotti. El mejor abogado que tiene la República Dominicana. No se muevan de ahí que cuando regresemos, deportes con el rollo de Canela. Y también vamos a caminar por su propio camino.